En el contexto de El secreto de los secretos, Vijnana Tantra, las fuentes describen el miedo como uno de los obstáculos y desafíos más fundamentales en el camino de la transformación interior. Para el Tantra, el miedo no es solo una emoción, sino una barrera profunda que impregna la vida humana, impidiendo la espontaneidad, el amor, la meditación y la plena realización del ser. Osho enfatiza que, si bien el miedo puede parecer una reacción natural, es en realidad un síntoma de la inconsciencia y el ego, que debe ser comprendido y trascendido en lugar de reprimido o evitado. A continuación, se discuten los puntos clave sobre el miedo. 1. La naturaleza y origen profundo del miedo. Relación intrínseca con la muerte. Todo miedo, sea cual sea su forma, se relaciona fundamentalmente con la muerte. El miedo a la muerte es la única certeza en la vida. Sin embargo, la muerte, el amor y la meditación ocurren en el presente. Miedo a lo desconocido y a la inconsciencia. Lo que no se conoce o lo que es oscuro siempre produce miedo. La ignorancia sobre la propia vida no vivida y la inconsciencia son la verdadera raíz del miedo. El ego como fuente del miedo. El ego siempre tiene miedo al vacío, a su propia disolución, a la pérdida de su imagen y personalidad. El ego se siente amenazado por la realidad. Miedo a la pérdida de control. Se teme a las propias energías internas, como la ira y la sexualidad, porque si se experimentan totalmente, se teme perder el control y la autoimagen, lo que podría llevar a que el inconsciente explote. 2. El miedo como obstáculo para el crecimiento espiritual. El miedo se manifiesta de múltiples maneras, impidiendo el progreso en el camino tántrico. Imposibilidad de amar y meditar. Si se tiene miedo a la muerte, no se puede amar. Si se asusta el amor, no se puede meditar. La meditación es la libertad más profunda posible y el miedo a esta libertad interna, la disolución de la mente y el pasado, es un gran obstáculo. Creación de barreras y falsedades. El miedo lleva a crear barreras y resistencias con los demás, incluso con los seres queridos, lo que impide la comunicación profunda y la vulnerabilidad. Esto nos obliga a vivir con rostros irreales en un mundo irreal. El miedo a la realidad y la preferencia por los sueños. El ser humano, como una planta de invernadero, está aclimatado a los sueños falsos y le cuesta afrontar la realidad. Moralidad y sistemas basados en el miedo. Las religiones y la sociedad a menudo se basan en el miedo, al pecado, al infierno, para controlar a las personas. La ley y la moralidad surgieron del miedo a la animalidad interna. La no prisa y la postergación. La creencia de que no hay ninguna prisa para la transformación espiritual es un sistema apropiado del diablo, que nos hace posponer el trabajo esencial. Soledad y confrontación interna. La confrontación con uno mismo en la soledad es aterradora y muy dolorosa. El miedo impide asumir la realidad tal como es. 3. Manifestaciones engañosas del miedo. El miedo puede disfrazarse, lo que lo hace aún más difícil de abordar. Falsa valentía y temeridad. Un hombre muy atemorizado puede volverse muy valiente o temerario para demostrar que no tiene miedo, incluso engañándose a sí mismo. Esta valentía es una coraza que esconde el temblor interno. La valentía y el miedo son caras de la misma moneda. La mente racionalizadora. La mente es tramposa y siempre encontrará excusas para evitar el esfuerzo, ya sea diciendo que algo es demasiado simple o demasiado difícil. Creación de enemigos. Si se rehúsa y se defiende, se crean enemigos, ya que el negativo se refiere a lo que no se quiere aceptar. Esto cierra el ser a la meditación. 4. El abordaje tántrico para la trascendencia del miedo. El tantra no propone reprimir o evitar el miedo,
sino una confrontación consciente y transformadora. Aceptar y comprender el miedo, la clave no es librarse del miedo, sino comprenderlo. Hay que aceptarlo, pues la existencia te lo ha dado y tiene un significado profundo, un tesoro escondido. La aceptación del miedo lo hace desaparecer. Conciencia y alerta como antídoto. Con el estado de alerta no puede haber miedo. Solo se tiene miedo cuando se pierde la alerta. Un valiente es quien mantiene la alerta en momentos de miedo, no quien no siente miedo. Transformar el miedo en un paso. El miedo no debe ser visto como un obstáculo, sino como un paso que puede revelar una nueva vista del camino en un nivel más alto. Si no hay miedo, nos volveríamos demasiado egoístas, incapaces de fundirnos en el cosmos, e incluso incapaces de sobrevivir. Técnicas específicas. Meditar en la pira funeraria. Buda aconsejaba a quienes temían a la muerte meditar en un lugar de cremación, observando un cuerpo arder para internalizar la realidad de la muerte. Conciencia en el comienzo de un estornudo. Llevar la conciencia al comienzo de un estornudo. Cuando sientas pavor, el miedo desaparecerá. Pasar por el miedo más profundo. La disolución del ego, la imagen y la personalidad son el miedo más profundo. Hay que padecer este miedo en la soledad, no evitarlo, ya que es una buena señal de un nuevo nacimiento. Ama a tus enemigos. Enseñanza de Jesús. Esta es una enseñanza alquímica que busca la inclusividad, expandir la conciencia y la sensación de ser, trascendiendo el miedo al otro. No resistir al malvado es una forma de no gastar energía en la resistencia, sino en la transformación. El rol del maestro. El maestro puede ayudar al discípulo a enfrentar sus miedos, incluso a través de estratagemas que rompen las pautas mentales fijas. La búsqueda auténtica requiere audacia. La búsqueda de la verdad es ardua y requiere valentía y audacia para enfrentar el sufrimiento y la disolución del ego. 5. La trascendencia final del miedo. Convertirse en sin miedo. El objetivo no es ser valiente, que sigue siendo el polo opuesto del miedo, sino dejar de tener miedo, un estado donde tanto la valentía como el miedo se vuelven irrelevantes. Testigo de la propia muerte y sufrimiento. Los iluminados como Jesús y Buda demostraron ser testigos de su propia muerte y sufrimiento sin ser perturbados internamente. Su conciencia permanecía inalterada, equilibrada. Aceptación de la inseguridad de la vida. La madurez significa aceptar la naturaleza misma de la vida como insegura, sin ansiedad, desechando los sueños ilusorios. En conclusión, el miedo es un formidable obstáculo y desafío en el camino tántrico, arraigado en la inconsciencia, la mente dualista y el apego al ego. Sin embargo, el Tantra no aboga por su represión, sino por su aceptación consciente y su comprensión profunda. A través de diversas técnicas y métodos, sutras de Shiva, el practicante es guiado a confrontar el miedo, especialmente el miedo a la muerte y a la disolución del ego. Al trascender estas barreras con valentía y alerta, el individuo no solo se libera del miedo, sino que alcanza un estado de sin miedo, de profunda unidad, amor y conciencia, que es la esencia de la realización tántrica. En el contexto de obstáculos y desafíos dentro de El secreto de los secretos, Vijnana Tantra, las fuentes describen la mente como el mayor impedimento para la transformación interior y la experiencia de la verdad. Oso enfatiza que la mente, con sus complejidades, condicionamientos y tendencias dualistas, es la principal barrera que el buscador debe comprender y trascender. A continuación, se detalla lo que las fuentes dicen sobre la mente como obstáculo. 1. La mente como la barrera fundamental. La mente es el problema central. La mente es la cosa más astuta que existe y la barrera básica para la comprensión. Es un muro de pensamientos que se interpone entre el individuo y la realidad. Origen del ego y la separación. La mente es la que origina la idea de separación, de ego. No somos un ser,
sino un pasaje entre la naturaleza y Dios, y la mente es el hombre en este tránsito. Proceso continuo de pensamiento. La mente es un proceso continuo de pensamiento, una procesión continua de pensamientos asociados, no asociados, relevantes, irrelevantes, muchas impresiones multidimensionales. La vida entera es un proceso de recoger polvo. 2. Manifestaciones de la mente como obstáculo. El ego como centro falso y resistencia. La mente es la sede del ego, que es un falso yo, y la raíz de todo sufrimiento. El ego se infla como un globo con el elogio y levanta la cabeza ante el insulto. Es astuto, peligroso, pretencioso y se esconde tras las cortinas de la religión, llegando a disfrazarse de humildad o falta de egoísmo. El ego se resistirá a la entrega y a cualquier técnica que implique su disolución. Pensamiento dualista y divisiones. La mente vive con definiciones, leyes y disciplinas y es un orden. Sin embargo, definir significa dividir. La mente dualista crea las distinciones entre bueno/malo, puro/impuro, moral/inmoral, virtud/pecado, que son creadas por el hombre y no reales. Una mente dividida no puede tener paz y lucha consigo misma, como una mano que pelea contra la otra. Condicionamiento y pasado. La mente está condicionada por la sociedad, los padres y las generaciones pasadas. El pasado pesa mucho sobre ti y condiciona cada momento presente. Esto hace que la mente no pueda responder desde tu novedad interior ni ser abierto a lo nuevo como tal. Conocimiento prestado e intelectualización. La mente acumula conocimientos pasados, tu saber, toda la información que es polvo y crea barreras. El conocimiento acerca de algo, Dios, amor, es falso, peligroso y se convierte en una carga. La filosofía, al ser un proceso mental de pensar y pensar, es antimeditación y no resuelve problemas reales, sino que crea más preguntas. Resistencia al cambio y a la acción. Postergación y no hay prisa. La mente usa el truco de decir que no hay ninguna prisa para posponer la transformación, lo que es un sistema apropiado del diablo. Racionalización y excusas. La mente es tramposa y siempre proporciona explicaciones para evitar hacer. Si una técnica es simple, la mente dirá que solo los tontos se lo pueden creer. Si es difícil, dirá que está fuera de tu alcance. Imposibilidad de relajarse. La mente dificulta la relajación, ya que la convierte en un esfuerzo y una meta. Falta de conexión con la realidad. La mente está tan ocupada en ensoñaciones y soñar en conceptos que nos aleja de la existencia y de nuestras raíces. Miedo. El miedo es una creación de la mente, que siempre tiene miedo al vacío y a su disolución. Es la mente la que nos impide no tener miedo. 3. El abordaje tántrico para trascender la mente. El tantra no busca controlar o mejorar la mente, sino ir más allá de ella. Disolución de la mente. No mente. El objetivo del tantra es limpiar la mente, de trascender la mente y alcanzar un estado de no mente o conciencia sin pensamientos. Este proceso es una discontinuidad de tu pasado, donde lo viejo simplemente desaparece y nace lo nuevo. El aquí y ahora. Las técnicas tántricas son básicamente métodos para sacarte del pasado y permitirte zambullirte en el aquí y ahora. El presente es el único momento real donde la mente no puede operar, ya que el pasado y el futuro son ilusorios. Conciencia y alerta. Testigo. La clave es la conciencia y la alerta total. Al ser un testigo, Saksin, de los pensamientos sin identificarse con ellos, la mente pierde su poder. Esto permite que la conciencia pura emerja por sí misma. La pureza para el tantra es la alerta o la conciencia total, y la inconsciencia es la impureza. Aceptación total y no lucha. El tantra aboga por la aceptación profunda, total, de la vida. Esto significa aceptar todas las energías, ira, sexo, avaricia,
como un regalo o vehículo para la transformación, en lugar de reprimirlas. La no lucha con el deseo o las emociones evita la división interna. El cuerpo como puerta, la mente y la materia son vistas como manifestaciones de una tercera realidad. Al penetrar a través de la materia, el cuerpo, con conciencia, se puede acceder a la verdad. Uso de la mente como puerta a la meditación. El sutra dice, donde quiera que tu mente esté vagando, interna o externamente, en este mismo lugar, esto. Esto implica usar la mente tal como es, en su estado actual, como una puerta para la meditación, sin esperar una supermente. Es un método revolucionario. Catarsis. Para el hombre moderno, con la mente cargada de tradiciones desfasadas y angustias, la catarsis es indispensable para liberar las represiones antes de poder acceder a un estado de meditación. Dudar de la propia mente. Es fundamental dudar de la propia mente. Si la mente te dice algo, piénsatelo 2 veces. En resumen, la mente es el principal obstáculo y desafío en la senda tántrica debido a su naturaleza egoica, dualista, condicionada y pensante. Sin embargo, el Tantra no la condena, sino que ofrece una metodología científica y experiencial para trascenderla mediante la conciencia, la aceptación total, la atención en el presente y la no lucha. El objetivo final es la disolución del ego y la mente, permitiendo al individuo experimentar un estado de no mente, conciencia pura y unidad con la existencia, más allá de cualquier división o engaño. En el contexto de El secreto de los secretos, Vijnana Tantra, las fuentes señalan que la sociedad y el condicionamiento son obstáculos y desafíos profundos y omnipresentes en el camino hacia la transformación interior. Oso enfatiza que la sociedad no solo moldea la mente y el comportamiento, sino que también reprime la verdadera naturaleza del individuo, creando una vida de falsedad, conflicto y sufrimiento. A continuación, se discuten los puntos clave sobre la sociedad y el condicionamiento como impedimentos para la realización tántrica. 1. La sociedad como creadora del yo falso y la mente condicionada. La mente como herencia social. Oso afirma que la mente no es tuya. Te ha sido dada, te la han impuesto a la fuerza. Es el resultado del condicionamiento de tus padres, la sociedad, los profesores. Esta mente muerta del pasado se impone continuamente sobre lo vivo, impidiendo una respuesta fresca y auténtica al presente. Identidad impuesta y falsedad. Nacemos como conciencia pura, pero la sociedad nos da una mente mahometana, una mente hindú. La identidad que tenemos te es dada por otros, no es real, sino solo una etiqueta. Nos asigna roles, bueno, malo, guapo, que no corresponden a nuestro verdadero ser. El ego como producto social. El ego es una entidad falsa que es posesión de los demás. Es una esclavitud sutil inventada por sacerdotes y políticos. La sociedad manipula a los individuos a través del halago para mantener el ego y evitar la rebelión. 2. La represión y la insensibilidad impuestas por la sociedad. Condena del cuerpo y el sexo. Las denominadas religiones y la sociedad han enseñado a condenar el cuerpo como un fardo de pecados y a sentirse asqueado de él. Actos naturales como orinar, defecar y el sexo son considerados malos y son reprimidos. Esta condena se ha arraigado tan profundamente que se da por sentado. Represión del inconsciente real. La sociedad reprime energías naturales y poderosas como el sexo por miedo a que el hombre se comportara como un animal y genere caos, destruyendo instituciones como el matrimonio y la familia. Para ello, crea policías externos, leyes, y policías internos, la conciencia social.
Insensibilidad y embrollamiento. La sociedad adiestra a los niños para que no sean conscientes de su cuerpo, insensibilizándolos. La conciencia del cuerpo creará problemas para la sociedad. Este embotamiento impide la sensibilidad profunda que el Tantra valora. El adiestramiento para el retrete es la primera represión de la espontaneidad natural del niño. El precio de la falsedad. La sociedad, al no ser real, nos obliga a crear un rostro falso y a reprimir lo auténtico, lo cual va bajando al inconsciente. Vivir de esta manera es doloroso, un infierno que impide la satisfacción real. 3. La dualidad y los conflictos creados por las normas sociales. Moralidad dualista. El Tantra es amoral, trascendiendo las distinciones de moral e inmoral, bueno y malo, puro e impuro, que son actitudes del hombre, no son reales. La sociedad, en cambio, existe por la dualidad, condenando una cosa y valorando la otra. División interna. Cuando se condena una parte del ser, como la ira o el sexo, uno se divide a sí mismo en dos personas, una persona mala y una persona buena, un santo. Esto genera una lucha, un conflicto constante, impidiendo la paz interior y la totalidad del ser. Moralidad basada en el miedo y la avaricia. La moralidad social es un trato basado en el miedo al castigo o el afán de lucro. No transforma al individuo, solo lo hace conveniente para la sociedad, pero inconveniente para sí misma. Esto lleva a la hipocresía, reforma, o a la esquizofrenia, revolución, no a la integridad. 4. La mente confusa y la incapacidad de ver la realidad. Confusión por múltiples sistemas, la exposición a diversas religiones y filosofías contradictorias, hindúes leyendo el Corán y los musulmanes leyendo el Gita, ha generado una confusión generalizada en la mente moderna. Esta sobrecarga de información hace que nada es certero y ningún camino es el tuyo. El mundo como sueño o pesadilla. La sociedad nos ha condicionado a vivir en sueños falsos. Para el Tantra, el mundo percibido por la mente condicionada no es la verdadera realidad, es una confusión, una pesadilla. Incluso nuestros sueños nocturnos son falsos, simbólicos, no reales, porque seguimos con miedo al mundo y a la sociedad. Conocimiento prestado. El conocimiento acumulado de la sociedad, de profesores, padres, la sociedad, es prestado y falso, impidiendo el conocimiento real que surge de la experiencia directa. La incomprensión de lo auténtico. La sociedad no aprueba, no acepta tu totalidad. Cuando un individuo intenta ser real, la sociedad no lo tolerará. Ejemplos de Jesús y Sócrates. 5. La sociedad como obstáculo para la evolución de la conciencia. Resistencia al despertar. Si un individuo comienza a despertar, a ser consciente, los demás, que están profundamente dormidos, se enfadarán mucho porque perturbará sus dulces sueños. La sociedad no le gusta a nadie que esté alerta y consciente. Reforma y revolución insuficientes. Oso distingue entre reforma, revolución y rebelión. La reforma es superficial, un parche, encalado, y genera hipocresía. La revolución cambia las estructuras externas, políticas, económicas, pero el hombre sigue siendo el mismo internamente, sin transformar su conciencia. Ambas son, en última instancia, insuficientes para la verdadera transformación y pueden convertirse en obstáculos si carecen de conciencia. La rebelión como el camino del Tantra. La verdadera transformación surge de la rebelión, que viene desde el mismísimo centro esencial, cambia la conciencia, es radical, transmuta, alquímica. Esto da un nuevo ser, no solo un cambio superficial. 6. El abordaje tántrico frente a estos obstáculos. Conciencia del condicionamiento. El primer paso es tomar conciencia de esta división básica en uno mismo,
de que lo real ha sido reprimido y lo irreal impuesto. Esto es un doloroso pero necesario inicio. Aceptación total y no lucha. El Tantra aboga por la aceptación profunda, total, de la vida. Aceptar la ira, la avaricia, el sexo en toda su realidad sin condenación es el primer paso para trascenderlos y volverse su amo. No se debe crear conflicto con nada, pues con cualquier conflicto serás autodestructivo. Retiro temporal y soledad. Como técnica es necesario dejar la sociedad y todo lo que la sociedad te ha dado, y te afrontes a ti mismo directamente en la soledad. Esta soledad es un adiestramiento, no un estilo de vida, para recuperarte a ti mismo, rejuvenecer y volverte un observador desde la cima de una colina. Sin embargo, el desafío es que la mente te seguirá como una sombra en la soledad. El gurú como destructor de ficciones. El papel del gurú es destrozar las ficciones, las imágenes y condicionamientos sociales, para que el discípulo pueda acceder a los hechos y la verdad. Cultivar el aquí y ahora. Al vivir en el momento presente, los sueños se paran y se retira la fuente de la cual se nutre la mente condicionada. Desapego de las creencias y juicios. Es fundamental no juzgar nada como puro o impuro, y deshacerse del conocimiento prestado. En conclusión, la sociedad y el condicionamiento son presentados como el vasto entramado de obstáculos y desafíos que impiden al individuo acceder a su verdadero ser en el camino del Tantra. La mente, el ego, la moralidad, las represiones y las falsedades que la sociedad impone son vistas como prisiones y divisiones. La respuesta tántrica es una rebelión interna radical basada en la conciencia plena, la aceptación total y la experimentación de las técnicas de Shiva, que busca desmantelar estos condicionamientos para disolver el ego y revelar una vida de autenticidad, unidad y libertad, más allá de las imposiciones sociales. En el contexto de obstáculos y desafíos dentro de El secreto de los secretos, Vijjan Bhairav Tantra, de Osho, la falta de autenticidad se presenta como una barrera fundamental y omnipresente para la transformación interior. Las fuentes revelan que esta inautenticidad no solo se manifiesta en el comportamiento externo, sino que está profundamente arraigada en la mente, el ego y el condicionamiento social, impidiendo la dicha, la libertad y el autoconocimiento. A continuación, se discute lo que las fuentes dicen sobre la falta de autenticidad. 1. La naturaleza de la falta de autenticidad, el yo falso. La falta de autenticidad se define como la vivencia de un yo falso que oculta la verdadera naturaleza del ser. Un rostro falso o máscara. El Tantra es una búsqueda del hombre real, no del hombre irreal. La vida de vigilia, que creemos real, es a menudo falsa, ficticia, artificial, forzada, donde no somos reales, sino solo un actor y no espontáneos. Vivimos con rostros irreales porque vivimos en un mundo irreal. Copia e imitación. Si se sigue a maestros o ideales como Buda o Jesús, uno se convierte en una copia, feo, falso y no será aceptado por la existencia. Imitar a otra persona nos vuelve falsos, perdiendo nuestra voz real. División interna. La inautenticidad crea una profunda división dentro de ti con un rostro falso. La parte irreal del ser se vuelve dominante, mientras lo real se reprime, lo que lleva a un ser dividido. Un individuo puede vivir como un cuerpo y pensar y hablar como un alma, creando una lucha y un conflicto y un hondo desasosiego. 2. Manifestaciones de la falta de autenticidad. La inautenticidad se observa en diversas actitudes y comportamientos. Hipocresía y pretensión. Toda moralidad crea hipocresía porque nos da un ideal que no somos. Esto nos lleva a fingir, aparentar que eres lo que no eres, o a mostrar un rostro falso. La moralidad, al venir del exterior y no de la comprensión, nos lleva a aparentar y a fingir ser lo que no somos. Ignorar los propios sentimientos.
La persona inauténtica a menudo no sabe lo que está sintiendo, incluso cambiando sus aseveraciones sobre sus propios sentimientos en cuestión de minutos, lo que denota una profunda confusión interna. Proyecciones e ilusiones. Se crea un mundo falaz a nuestro alrededor debido a nuestras propias proyecciones e ilusiones. Nos aferramos a lo que creemos ser, no a la realidad que se manifiesta. Conocimiento prestado. Se habla de Dios, amor o meditación con un conocimiento que es prestado, falso y no una experiencia propia. Es más peligroso que la ignorancia porque nos impide reconocer nuestra verdadera ignorancia. Justificación y condena. Se tiende a justificar la propia ira. Era necesario para ayudar al otro, mientras se critica y condena la misma acción en los demás. Esa persona está loca, es mala. Esta actitud es un reflejo de la inautenticidad, ya que nadie quiere considerarse a sí mismo avaricioso, sexual o irascible. Relaciones superficiales. La inautenticidad impide el amor verdadero y la intimidad profunda, ya que se tiene miedo de mostrar la totalidad por temor a ser rechazado o juzgado. Engañarse a sí mismo. La mente es tramposa y puede generar ilusiones de progreso espiritual. Se puede empezar a creer que te ha sucedido algo cuando en realidad no ha sucedido, perdiendo tiempo y energía. 3. El origen de la falta de autenticidad, obstáculos y desafíos. La inautenticidad tiene raíces profundas en la condición humana y el entorno. Condicionamiento social. La sociedad es el principal instrumento de tu falsificación, imponiendo una mente mahometana, una mente hindú. Desde la infancia, se aprende a sonreír y a ser diplomático para manipular a los padres, lo que no es la verdadera cara. La sociedad y sus culturas condenan ciertos aspectos del ser, cuerpo, sexo, instintos naturales. La moralidad es una creación social basada en el miedo y la avaricia, que conduce a la hipocresía en lugar de la transformación genuina. El ego es el centro falso que necesita una vida falsa y que, a fin de cuentas, solo produce frustración. El ego es una entidad falsa que se niega a reconocerse como avaricioso, sexual o irascible. Es astuto y puede disfrazarse de humildad o falta de egoísmo, haciéndolo difícil de detectar. La glorificación del ego es una búsqueda fácil que se opone a la búsqueda auténtica. El miedo a la muerte del ego, a la pérdida de control, a ser juzgado o no amado, nos lleva a crear fachadas y a no ser auténticos. Nos impide explorar nuestras emociones más profundas. La mente dualista. La mente, al dividir la existencia en opuestos y al operar con conocimientos prestados, se aleja de la realidad simple y unitaria, generando confusión y desorden. Fracaso en la autorrealización. La desilusión y el sentimiento de fracaso en la vida provienen de no haber permitido que la potencialidad interna floreciera, de no haber alcanzado la autorrealización. 4. La trascendencia de la falta de autenticidad. El Tantra propone una vía radical para recuperar la autenticidad, enfocándose en la conciencia y la aceptación. Aceptación total y no condenación. El primer paso es aceptar lo que se es, ira, avaricia, sexualidad, sin ninguna condena y como hechos naturales. La aceptación se convierte en transformación. Es fundamental no juzgar nada. Conciencia y alerta. La alerta absorbe toda la energía que se vuelve ira. Al estar plenamente despierto, atento, consciente de que estás haciéndolo, se evita el automatismo y la inautenticidad. Desvelar el yo real. Observar el propio comportamiento para ver si es tuyo propio o si es una imitación de padres o sociedad. Es un empeño espiritual dejar todas las falsedades para que el rostro real salga a la luz. Disolución del ego. Al incluir todo lo malo, odio, ira, celos, en la propia imagen, el ego se derrumbará y la imagen falsa caerá para siempre, abriendo la puerta a la espiritualidad.
El camino para disolver el ego es la claridad, la transparencia, mirar una y otra vez, observar cómo funciona el ego, ver sus juegos sutiles, sin condenarlo. Confrontar la propia ignorancia, descartar el conocimiento falso y confrontar el hecho de que no sabes nada sobre el alma, el ser, todo lo que sabes es acerca del cuerpo. Esta confrontación, aunque ansiosa, es el camino para entender el apego al cuerpo y trascenderlo. Hacer es saber, en lugar de seguir órdenes o conocimientos prestados, hay que hacer lo que sea tuyo propio y cultivarlo maternalmente. La verdad que sea tuya propia puede convertirse en tu liberación. Vivir en el aquí y ahora. Al estar en el momento presente, los sueños se paran, porque entonces no pueden surgir. Se ha retirado la fuente. Esto evita la proyección de ilusiones y la desilusión final. Catarsis. La catarsis es indispensable para liberar las represiones acumuladas por el condicionamiento social y permitir que emerja el inconsciente real, el guía interno. Expresar la ira o la violencia solo, meditativamente, y estate alerta mientras expresas. La rebelión consciente. La verdadera transformación surge de la rebelión, que cambia la conciencia y transmuta el ser desde su mismísimo centro esencial. Esta rebelión no es contra el exterior, sino una transformación interna. En resumen, la falta de autenticidad es uno de los obstáculos y desafíos más complejos que el Tantra identifica en el camino espiritual. Surge del condicionamiento social, la mente dualista, el miedo y el ego, manifestándose en hipocresía, autoengaño y una vida de falsedad. El Tantra ofrece una metodología radical y experiencial para superar esto, basada en la aceptación incondicional de uno mismo, la conciencia plena, la disolución del ego, la confrontación de la propia ignorancia y la vivencia en el aquí y ahora. El objetivo es liberar al individuo de sus rostros falsos para que emerja su rostro real, alcanzando la dicha, la libertad y la unidad. En el marco de obstáculos y desafíos dentro de El secreto de los secretos, Vijnana Tantra, de Osho, la ignorancia, o inconsciencia, es identificada como el problema fundamental y la raíz de todo sufrimiento humano. Para el Tantra, la ignorancia no es simplemente la falta de información, sino una profunda falta de autoconocimiento y conciencia sobre la verdadera naturaleza del ser, la vida y la realidad. A continuación, se detalla lo que las fuentes dicen sobre la ignorancia en el contexto de los obstáculos y desafíos. 1. La naturaleza de la ignorancia y su impacto. Raíz del sufrimiento y la angustia. La ignorancia es la causa básica de toda nuestra ansiedad y angustia. No saber quién se es ni qué hay oculto dentro, ni la fuente de la que se viene o el fin hacia el que se va, genera una honda ansiedad y hace que la vida se convierta en sufrimiento. Osho afirma que eres desdicha, de modo que, hagas lo que hagas, planta semillas de desdicha en todos lados. Fuente del conflicto y la dualidad. La ignorancia y la iluminación son dos polos opuestos, complementarios. Sin ignorancia, no existiría la iluminación. Para el hombre ignorante, la mente dualista crea divisiones y conflictos internos, impidiendo la paz. La confusión surge de la ignorancia, haciendo que la realidad parezca compleja. Fundamento del miedo. El miedo es un producto de la ignorancia sobre uno mismo y sobre fenómenos como la ira o la sexualidad. La inconsciencia de la muerte, por ejemplo, es una manifestación de ignorancia que genera temor. El hombre vive dormido. La condición humana se describe como un estado de estar dormido, profundamente dormido. Esta inconsciencia es la impureza para el Tantra. Apego a lo falso. La ignorancia nos lleva a identificarnos con el cuerpo, el nombre y la forma, y a aferrarnos a conocimientos prestados, impidiendo la visión de nuestro verdadero ser. 2. Manifestaciones de la ignorancia como obstáculo. Falta de autenticidad. La ignorancia lleva a vivir una vida de inautenticidad, con rostros irreales,
porque no se conoce el verdadero ser. La persona inauténtica ni siquiera sabe lo que está sintiendo. Conocimiento prestado y falso. La mente acumula conocimientos de padres, maestros y la sociedad, que son prestados y falsos. Este conocimiento, acerca, es falso, peligroso, y más dañino que la ignorancia misma, ya que impide reconocer la propia ignorancia y da una falsa sensación de saber. La mente confusa. La mente moderna está repleta de distinciones, confusa y desbarajustada debido a la sobrecarga de información contradictoria de diferentes sistemas religiosos y filosóficos. Cuanto más se sabe, intelectualmente, más confusión hay. Incapacidad para actuar correctamente. Si se sufre, es porque no se ha notado realmente que uno es el creador del sufrimiento. La ignorancia de esta causa fundamental hace que la persona siga creando desdicha. Si se sabe que la ira es sufrimiento, no se puede enfadarse, lo que indica que si uno se enfada, es por ignorancia. Condicionamiento social. La sociedad y las religiones, al imponer sus dogmas y moralidades, basadas en el miedo y la culpabilidad, perpetúan la ignorancia. Por ejemplo, al enseñar que somos pecadores, se mantiene a la humanidad en un estado de inferioridad, lo que es el fundamento de muchas instituciones religiosas. 3. El abordaje tántrico para trascender la ignorancia. El Tantra, como ciencia de la transformación, ofrece métodos directos para superar la ignorancia, no para reemplazarla con más conocimiento prestado, sino con experiencia y conciencia. Reconocer la propia ignorancia. El primer paso es desechar este conocimiento irreal y confrontar el hecho de que solo te conoces a ti mismo como el cuerpo, y no sabes nada sobre el alma, el ser. Esto puede generar ansiedad, pero es crucial para saber lo que es el apego al cuerpo y trascenderlo. Conciencia y alerta. La conciencia es la enseñanza básica de todos los iluminados. La meditación es conciencia sin pensamientos. Al volverse plenamente despierto, atento, consciente de que estás haciéndolo, se disuelve la inconsciencia que alimenta la ira y otras emociones. La pureza tántrica es la alerta total. La experiencia directa. Hacer es saber. El Tantra no se ocupa de la filosofía o el conocimiento intelectual, sino de la experiencia real. Hacer es saber. Solo lo que se vive y se pone en práctica es conocimiento. Las técnicas, sutras de Shiva, son saltos a la experiencia. Dudar de la propia mente. Es un desafío dudar de la propia mente, incluso del guía interno, si no se ha pasado por catarsis. La duda es un signo de inteligencia, mientras que el dogmatismo es de la ignorancia. Aceptación total y no condenación. La aceptación de la ira, la avaricia o el sexo en toda su realidad sin condena es el primer paso para trascender la ignorancia sobre estas energías. Catarsis. Para el hombre moderno, con sus represiones y condicionamientos, la catarsis es indispensable para liberar el inconsciente reprimido y permitir que el inconsciente real, el guía interno, se revele. Cultivar el no saber y la inocencia. Oso invita a descargarse de tus conocimientos. El momento apropiado para la meditación es cuando se puede sentir una profunda ignorancia, una sensación misma de que no sabes. Esto abre la puerta al misterio. El objetivo es volver a ser como un niño, inocente, simple, vacío, pero esta vez con una inocencia luminosa y consciente, no la ignorancia infantil que es inconsciente. Vivir en el aquí y ahora. Las técnicas mediativas buscan sacarte del pasado y zambullirte en el aquí y ahora. Al estar plenamente en el presente, la mente no puede proyectar sueños o ilusiones. El rol del maestro. El maestro es un guía que ayuda al discípulo a destrozar sus ficciones y conocimientos prestados para que los hechos estén disponibles y el discípulo pueda acceder a la verdad. En resumen, la ignorancia es considerada por el Tantra como un obstáculo y desafío capital, manifestándose como la causa del sufrimiento, el ego y la inautenticidad.
El Vijjan Bhairav Tantra no busca resolver la ignorancia con más información, sino que ofrece una ciencia de técnicas y métodos, sutras de Shiva, para trascenderla mediante la conciencia pura, la experiencia directa, la aceptación total y la disolución del ego. El objetivo es un despertar radical que lleva al individuo a una inocencia consciente y luminosa, un estado de no mente donde el conocimiento es una vivencia unificada con la existencia. En el vasto universo de conceptos clave del Tantra, tal como se exponen en El secreto de los secretos, Vijjan Bhairav Tantra, de Osho, la discusión sobre los estados de conciencia es central y reveladora. El Tantra no solo describe los diferentes niveles de conciencia en los que opera el ser humano, sino que ofrece una ciencia de métodos para trascender los estados ordinarios y alcanzar una conciencia pura y unificada. 1. La definición tántrica de conciencia y el objetivo supremo. El título mismo, Vijjan Bhairav Tantra, se traduce como técnicas para ir más allá de la conciencia. La palabra Vijjan significa conciencia, mientras que Bhairav se refiere al estado que está más allá de la conciencia, y Tantra significa método. Este es el objetivo final, trascender la conciencia dualista y alcanzar un estado de simplemente ser. Para el Tantra, la meditación es un estado interno en el que todas las creencias, las doctrinas y las respuestas prefabricadas han desaparecido, dejando solo la conciencia pura y libre de pensamientos. Es un estado de no mente. La sensibilidad y la alerta total son sinónimos de conciencia. La pureza para el Tantra es la alerta, y la inconsciencia es la verdadera impureza. 2. Los estados ordinarios de la mente y su trascendencia. El Tantra, y la psicología oriental en general, divide la vida de la mente humana en 3 estados principales. Dormir, Susupti, es un estado de unidad y simplicidad, pero inconsciente. No hay pasado ni futuro, solo un presente inconsciente, y el ego aún no ha despertado completamente. Es una inconsciencia dichosa. Soñar, sueños. Con los sueños se introduce la división. El pasado se vuelve importante, y los sueños son fragmentos del pasado que flotan en la mente. Es una inconsciencia perturbada, un estado donde la persona no está ni dentro ni fuera de sí misma, sino en el umbral. En este estado, surgen rudimentarios fragmentos del ego. El Tantra afirma que vivimos soñando constantemente, incluso en la vigilia. Vigilia, Jagrut, es el tercer estado, donde el ego se estabiliza, se vuelve concreto, sólido y decisivo. Todo lo que se hace por el ego. También se introduce el futuro, creando la complejidad del tiempo, pasado, presente, futuro. Este estado, Patanjali lo llama Jagrut, y apenas representa un 1% de conciencia. La vida de vigilia es a menudo falsa, ficticia, artificial y no espontánea, viviendo con rostros irreales. La mayoría de la gente se queda atascada en este estado, construyendo su casa sobre arena. 3. El cuarto estado, Turiya, y la inocencia consciente. El Tantra busca trascender estos 3 estados, apuntando a un cuarto estado, llamado Turiya. Este es un estado de pura conciencia, atención y testimoniar. Simplicidad consciente, es una simplicidad una vez más, pero esta vez es simple pero consciente, a diferencia del primer estado inconsciente. La luz interior brilla radiantemente y el individuo está totalmente alerta. Unidad y dicha. En Turiya, se recupera la unidad y la dicha, pero ahora de manera consciente. No hay ni pasado ni futuro, el tiempo como tal desaparece, y el ser vive en el presente, aquí ahora. Disolución del ego y la no dualidad. En este estado, el ego se ha disuelto, y no hay dualidad. Se alcanza el Sat Chit Ananda, ser conciencia dicha. La paradoja de los iluminados. Para un maestro zen, las montañas son montañas, luego dejan de serlo, en el estado intermedio de confusión, y finalmente vuelven a ser montañas,
en Samadhi. Un iluminado está 6 pulgadas por encima del suelo, vive en el mundo pero no está en él, es un testigo de todo, incluso de la enfermedad y la muerte. 4. El lapso, intervalo, una puerta a la realidad. El Tantra pone énfasis en el lapso o intervalo entre los diferentes estados de conciencia, por ejemplo, al pasar de la vigilia al sueño o al despertar. En este breve momento, la mente se detiene y se abre una nueva dimensión de ser, la dimensión real. Al ser consciente de este lapso, el individuo obtiene la llave para acceder a esa realidad en cualquier momento. 5. Obstáculos y desafíos en la transformación de la conciencia. Numerosos obstáculos impiden el paso a estados superiores de conciencia. La mente y el ego. La mente es la barrera básica para la comprensión. El ego, que es un falso yo y el centro de la mente consciente, siempre tiene miedo a disolverse y a la experiencia del vacío. El ego puede acumularlo todo, incluso la conciencia. Inconsciencia y pensamiento. El hombre vive dormido, profundamente dormido, y la inconsciencia es la impureza. La gente piensa solo cuando no puede ver, y el pensamiento es un movimiento a ciegas que se mantiene en lo conocido, impidiendo la verdad original. Condicionamiento social. La sociedad impone una mente maometana, una mente hindú, llena de distinciones, puro/impuro, moral/inmoral, que son creadas por el hombre y no reales. Esto embota la sensibilidad natural y crea un mundo ficticio. La sociedad no quiere que nadie esté alerta y consciente porque perturbaría los dulces sueños de los demás. Conocimiento prestado e intelectualización. Acumular conocimientos pasados, tu saber, toda la información es polvo y una barrera. El conocimiento acerca de Dios, amor, es falso y peligroso, ya que impide la experiencia directa y engaña al individuo haciéndole creer que sabe. La filosofía es antimeditación porque se mueve en el ámbito del pensamiento. El miedo a la libertad es profundo, y la meditación es la libertad más profunda posible. El miedo a la muerte del ego y a lo desconocido son barreras fundamentales. La no técnica como trampa. Aunque el Zen o Krishnamurti abogan por la no técnica, Osho advierte que es una técnica muy ardua y casi imposible para la mayoría, ya que la mente del hombre moderno está demasiado condicionada para simplemente estar sin un método. El ego puede usar esta idea para evitar el esfuerzo real. 6. Técnicas y métodos para alcanzar estados superiores de conciencia. Sutras de Shive. El Vijnana Tantra proporciona 112 técnicas atómicas para limpiar y trascender la mente, y así elevar la conciencia. Meditaciones sobre la respiración. Observar la pausa entre dos respiraciones es una técnica fundamental utilizada por Buda para la iluminación. También se incluye centrar la atención en el tercer ojo para sentir la esencia de la respiración. Meditaciones de atención y conciencia. Recuerdo de uno mismo. Yo soy ser consciente de la propia existencia en todo momento. Una técnica central de Gurdjieff y Buda para trascender la mente y convertirse en el testigo. Hacerlo totalmente. Sumergirse por completo en cualquier acción, sin división, para que el acto mismo se vuelva meditativo. Ser un testigo. Observar los pensamientos como un espectador, sin identificarse, desde el tercer ojo. Conciencia en el inicio del deseo. Observar el deseo con total conciencia en su comienzo mismo, sin luchar contra él, lo que quema la semilla del deseo y libera energía. Vivir en el aquí y ahora. Las técnicas están diseñadas para sacar al individuo del pasado y zambullirlo en el momento presente, donde la fuente de los sueños se retira y se es un Buda. Meditaciones sensoriales y del cuerpo. Vuélvete la caricia o el acto de amar.
la inmersión total en las sensaciones de una caricia o el acto sexual para trascender el yo y el tiempo. Conócete como luz, visualizarse como rayos de luz en los estados de vigilia, sueño y dormir, para trascender la dualidad de estos estados. Cerrar las puertas de los sentidos. Esto desvía la conciencia hacia su fuente interna, el tercer ojo, llevando al centramiento. Meditaciones de sonido y silencio. Entonar sonidos, como el propio nombre o palabras terminadas en A, hasta que pierden su significado y conducen al silencio interior. El objetivo es ir del sonido, pensamiento, al silencio, no mente. Técnicas del vacío. Sunyata meditar sobre el vacío o la nada para disolver el ego y el ser individual, alcanzando el nirvana. Estratagemas y catarsis. Los maestros usan estratagemas, ardides, para cambiar la actitud fija de la mente, y la catarsis es indispensable para liberar las represiones y acceder al inconsciente real, la fuente de energía vital y el guía interno. En resumen, los estados de conciencia en el Tantra son la clave para la autorrealización. El Tantra identifica la inconsciencia y la mente dualista como los principales obstáculos y desafíos para una vida plena. Sin embargo, no condena estos estados, sino que ofrece un arsenal de técnicas y métodos, sutras de Shiva, científicos y experienciales, para guiar al individuo desde la ignorancia y el ego hasta un estado de conciencia pura, turiya, donde la vida se experimenta en su totalidad, libertad, dicha y unidad con el cosmos.